Pentecostal, con más de 40 años de existencia, que actualmente cuenta con presencia en 46 países en los 5 continentes, cofundador y presidente del movimiento político MIRA, uno de los 10 partidos políticos colombianos con presencia en el Congreso, además en asambleas departamentales, consejos y organizaciones comunitarias. El señor congresista, senador Carlos Baena, titula su presentación Política desde los valores de la religión, el caso de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el movimiento político MIRA. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes, Khalil. Y efectivamente el contenido de la presentación, sigamos pasando por favor, el computador está aquí, sigamos pasando. Inicialmente es una afirmación sobre expresiones de laicismo en Colombia. En segundo lugar, la evidencia con lo que nos sucedió en la Iglesia y también en el movimiento político MIRA. Y un reto de subsistencia que llamamos evidenciar el laicismo en nuestro país. El primer punto, existe laicismo en Colombia, a pesar de que en la Constitución política se establece el derecho a la libertad religiosa en Colombia como Estado laico. No obstante ello, hay un estudio denominado Conflicto Religioso en Colombia entre el fundamentalismo, el laicismo y la cooperación interreligiosa, que evidencia que esto se expresa no solo en función del conflicto armado, sino en función del conflicto religioso. Y adicionalmente adjuntamos un informe de la ONG Open Doors, en la cual se pone presente los países, se pone presente en este informe los países que tienen discriminación religiosa en este momento a nivel mundial, y ahí aparece en Colombia. Observa con el mapa, por favor, hermano. Pues a mí me sorprendió muchísimo cuando vimos este informe hace poco. Colombia es el único país en América Latina incluido en el top 50 de mayor persecución. Esto a propósito de lo que hablamos esta mañana. Esta mañana decíamos, bueno, pero aquí en el continente como que no hemos visto casos tan cercanos, pero Colombia aparece en este informe en esas condiciones. En Colombia pues ha habido también asesinatos de pastores, de predicadores, de sacerdotes católicos por el conflicto armado, pero también hay un problema de carácter religioso, de intolerancia, de laicismo. Y en el informe Colombia pasó del puesto 46 en el 2013 al puesto 25 en el 2014. Se expresa en el informe que hay secularismo agresivo o laicismo, que es la causa principal de la persecución acrecentada. En esta otra, el rechazo hacia los temas religiosos, el laicismo, como se planteó hace un instante aquí en la exposición por parte del ponente argentino, disculpado, el doctor Laza. Digamos, a pesar de ser una sociedad aparentemente neutral, es una sociedad donde sí hay un rechazo hacia la religión. Paso a la evidencia. El caso de la Iglesia nació en 1972, lleva más de 45 años. La fundadora es la doctora María Luisa Piraquide. Ella durante 45 años lo único que ha hecho es evangelizar y trabajar en la Iglesia, que se ha extendido por varias naciones, que tiene presencia en todos los continentes. En este momento es la única, diríamos, experiencia que se ha habido en el país de que una iglesia nacida en Colombia se pueda proyectar internacionalmente con esas características. Y ya en el año 2000, miembros de la iglesia comenzamos a participar en política y creamos un movimiento político que se llama Movimiento MIRA. El Movimiento MIRA, en un escenario político en Colombia de 85 partidos políticos, ha logrado sobrevivir a varias reformas
del Estado colombiano llamadas el umbral electoral, que han sido excluyentes y han dejado al día de hoy la existencia solo de 10 partidos políticos, entre ellos también. El año pasado, cuando estábamos en elecciones, ya faltaban 6 meses para las elecciones, aproximadamente en enero comenzó una campaña de desprestigio contra la Iglesia y contra la fundadora de la Iglesia, la doctora María Luisa Piraquide, con el objetivo de desestabilizar al movimiento político. Y esto se dio con la filtración de un video que era del año 2008 y solo viene a salir ahora en el 2014, en enero, de una reunión privada en la cual la doctora María Luisa Piraquide con algunos predicadores expresa con base en la Biblia, en Levítico, en el libro de Levítico, la situación de las personas con discapacidad y los requisitos espirituales para acceder al púlpito. Y ese video es filtrado en los medios de comunicación y comienza una campaña de desprestigio mediante la cual en muchos medios de comunicación se le trata a ella como discriminadora, se genera odio contra ella, odio contra la Iglesia, odio contra los creyentes y odio contra el movimiento político, para que los resultados electorales luego nos afecten. Y efectivamente lo logran porque las curules que teníamos nosotros en el Senado nos las quitan. Y ese ataque sistemático pasa inicialmente por denuncias ante la Fiscalía, por discriminación, ante los jueces de tutela, por los mismos cargos, luego de la absolución, como se ve en estas sentencias. La justicia colombiana es la única que entra a amparar nuestros derechos de libertad religiosa, porque lo que se expresa y el argumento de la Iglesia es que se está aplicando el libro de Levítico y que esa es nuestra creencia. Y los medios de comunicación insisten en que hay discriminación, de modo que el tema va a la justicia y la justicia dice: ustedes tienen libertad religiosa y se les ampara, eso está en la Constitución Nacional, no se preocupen, no hay discriminación, tanto en la vía penal como en la vía civil, donde se interpusieron las tutelas o las acciones de amparo. No contentos con ello, entonces luego dicen, con base en un episodio que se presentó aquí en Argentina, infortunado, en octubre del año pasado, en la provincia de Buenos Aires, con una situación en la cual algunos colombianos son vinculados con narcotráfico, y era un grupo que estaba comenzando, y era como comienzan las iglesias aquí en Argentina. Para ese entonces había 4 iglesias que estaban reconocidas ante el gobierno federal, y había unos grupos explorando, unos grupos que estaban apenas conformándose. Dentro de esos grupos se vincula a una persona que colaboraba ahí en las reuniones que se hacían, y entonces nos llaman la iglesia del narcolavado aquí y nos vinculan con una banda que se llama los urabeños en Colombia, y dice que nosotros lavamos activos a través de la iglesia. Entonces en Colombia comienzan a tratarnos de narcotraficantes, que somos los políticos del narcotráfico. Y el Movimiento Mira es el único partido político en Colombia que no tiene un solo político procesado por paramilitarismo, por narcotráfico o por corrupción, y es un movimiento que ha sido independiente durante 14 años y que ha tenido reconocimiento por su labor honesta en la política, pero nos tratan como narcotraficantes, y eso con la intención de desprestigiar la iglesia. Llevan a la doctora María Luisa Piraquide a la Fiscalía. Ya en el 2011 también unas personas al interior de la iglesia, valiéndose de ese laicismo que hay en Colombia en los medios de comunicación, nos llevan a la Fiscalía, y la Fiscalía absuelve a la iglesia de lavado de activos en el año 2011, y toman ellos una investigación que había quedado del año 2010 sobre ese tema con base en lo de Argentina. Hacen toda una estrategia mediática, toman lo de Argentina sin pruebas. Aquí en Argentina pues la iglesia no está vinculada
al proceso, toman lo de aquí, se lo llevan para Colombia y dicen son narcotraficantes, vamos a llevar a la pastora Piraquide a la fiscalía, la llevan, la Piraquide expresa todo, dice en el 2011 habíamos sido absueltos, esta investigación es del 2010, no hay nada, sale solo en un medio de comunicación un informe preliminar de una cadena de televisión importante en Colombia diciendo que no han encontrado en el informe preliminar ninguna vinculación de la iglesia con lavado de activos ni con narcotráfico. Y procesan también luego por enriquecimiento ilícito, comienzan a decir que somos multimillonarios, que somos una iglesia que tiene mucho dinero y que por ese motivo entonces se está estafando a los creyentes. En la iglesia, por ejemplo, el diezmo es voluntario, todo es desinformación. Y finalmente este tema, pues la pastora Piraquide lo logra aclarar hace 8 días en televisión y dice: no, yo gano mi salario, la iglesia tiene 120 propiedades en el mundo, todas las propiedades están a nombre de la iglesia, no por ningún lado hay enriquecimiento ilícito, todo está ahí claro ante las autoridades, pero toda esa campaña de desprestigio nos ha generado muchos problemas. A los creyentes, desde pérdida del empleo, hay muchos creyentes que perdieron el empleo, hay creyentes que vieron cómo les cerraron las cuentas de los bancos, las cuentas bancarias. Muchos creyentes han sufrido bullying en los colegios o en las universidades, han hasta escupido creyentes de la iglesia, insultos, nos han lanzado agua desde los edificios. Cuando fuimos a defender la iglesia nos lanzaban agua desde los edificios, han tratado de incendiar templos. Y a la pastora Piraquide, ahí tengo pues todas las pruebas de las redes sociales, la han amenazado en redes sociales, insultándole y poniéndole precio en su cabeza. Por ese motivo tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Washington a denunciar el caso. En este momento lo están estudiando, estamos pidiendo medidas cautelares. Pero esa es la realidad. Hoy aquí están todos los correos electrónicos. Por ejemplo, dice: mi deseo es que resucite el cacique, si no se puede, que se quemen todas las iglesias de los Piraquide. Luego dice: maten a esta vieja. Apenas para apuñalar a esa Piraquide. O sea, así son todo el manejo en redes sociales. Esto nos ha llevado también a presentar un proyecto de ley en el Congreso que se llama la penalización de la apología al odio. Nosotros vimos el ataque también de las campañas políticas, hasta nos secuestraron también un candidato. Mira, nos secuestraron porque tenemos dinero, tenemos amenazas de secuestro, nos han agredido las sedes de la iglesia, se mira en una vulgaridad, nos pintan las sedes, nos han roto los vidrios de las iglesias y no ha habido ningún apoyo ni protección por parte del Estado. Todo eso lo conoce el Estado colombiano, no ha habido ninguna intervención. Yo incluso pues agradezco mucho de verdad que me permitan venir aquí a presentar este caso, pues las FARC nos han amenazado. Y también, si es posible, que el CALID y el Congreso evalúen la posibilidad de que nos den algún respaldo, porque hemos acudido también allá a entidades en Colombia de libertad religiosa y ninguna ha querido intervenir frente al tema. Entonces, pues yo pienso que esta es una instancia que para nosotros es muy importante, porque es de carácter latinoamericano, y esa es la realidad que estamos viviendo. Nos llevaron el tema también, como la iglesia tiene presencia en otros países, nos llevaron el tema Costa Rica, afectan a los familiares de los creyentes, los desestabilizan, las familias empiezan a decir: ustedes a qué iglesia están yendo, ustedes están yendo a la iglesia de los colombianos narcotraficantes. Es un estigma increíble. Aquí está la relación de este fue el caso también aquí, por ejemplo, en Clorinda. Siguiente. Aquí están las estadísticas que presentamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: problemas de todo tipo, educativo, laboral, redes sociales, agresión física, verbal, daños a bienes, desarrollo, cuotas alimentarias, conflictos familiares, daños a la iglesia, extorsión, de todo. Tuvieron que salir los creyentes a defender la iglesia, haciendo uso de su libertad religiosa. Esto fue lo que logró contener un poco lo que se estaba dando con el laicismo y con los ataques.
Eso es básicamente lo que yo puedo expresar. Quizá para finalizar me llama la atención que los medios de comunicación entraron a los templos sin pedir autorización, a grabarnos los momentos en que estaban ministrando los dones espirituales. Los creyentes aparecían en televisión y no sabían por qué los sacaban en televisión y decían, no, pero es mi religión, yo no le he contado a nadie que voy a la iglesia. Entonces se vulneró toda la libertad religiosa. Lo último que pasó fue que a la doctora Vanessa Piraquí la reconoció el Consejo Iberoamericano de Educación. Por cierto, uno de quienes preside es de nacionalidad argentina, y ella fue reconocida la semana pasada en Puebla, en México. Le dieron un doctorado, ella ya tiene 3 doctorados, y le acaban de dar un reconocimiento a la Academia Mundial de Educación por su proyecto de discapacidad con la fundación que tiene. Entonces en Colombia empezaron a decir los medios de comunicación que la doctora Vanessa Piraquí había comprado los premios, y salen las noticias en esos términos y nada, absolutamente nada sucede. Yo de verdad pues finalizo ahí y les agradezco mucho esta oportunidad que me dan. Muchas gracias.